Como bien sabéis, ayer en la pantomima del debate del Estado de la Nación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una serie de medidas, entre las cuales destacaban una serie de impuestos a las empresas energéticas y a las entidades financieras, los bancos. Pero antes que nada, ¿por qué lo llamo pantomima? Pues porque cada año, cuando se hace el debate del Estado de la Nación, primero, ni es un debate y segundo, no se habla del Estado de la Nación, se habla del Estado del Estado. Y no es debate porque no se debate sobre el Estado ni de la Nación, ni siquiera del Estado, sino que simplemente es nuevamente un escaparate para todos los integrantes del Estado, que en el caso de España, al ser un Estado de partido, son los jefes de cada partido, para hacer una puesta en escena pública, siempre el que está en el gobierno de que todo va fantásticamente bien y el que está en la oposición de que estamos a punto de la destrucción más absoluta, a no ser que ellos tomen el gobierno próximamente. Y en este escaparate, en esta puesta en escena, el presidente del gobierno anunció, entre aplausos y vítores de los diputados que están ahí porque él los ha puesto en una lista para que estén ahí, para aplaudirle y para aprobar las leyes que él les diga que tienen que aprobar, pues las medidas que aplaudieron fueron, en primer lugar, en cuanto a gasto, un paquete de bonificaciones, la gratuidad del transporte público urbano y de media distancia y de cercanías, y un bono de 100 euros, de gasto de 100 euros para cada estudiante becado, que supone 1 millón de becados. Y en cuanto a ingresos, una serie de impuestos a los beneficios extraordinarios de las entidades financieras y de las empresas energéticas. La única cifra en claro que dio el gobierno respecto a lo que espera recaudar con estos dos nuevos impuestos fue respecto a lo que pretenden imponer a los beneficios extraordinarios de las empresas financieras, a los bancos, diciendo que esperaban recaudar 2.000 millones en 2 años, dejando sin estimación lo que esperan recaudar con los impuestos a las empresas energéticas, pero que de acuerdo con lo que son los beneficios extraordinarios y viendo los beneficios extraordinarios que realmente están teniendo estas empresas en los últimos meses o en el último año, la cantidad va a ser realmente pírrica, de acuerdo con los índices publicados por el Banco de España, que ha dicho que en el último año y medio desde la pandemia las únicas empresas que están teniendo un beneficio extraordinario son aquellas que se han endeudado para ello, es decir, que han tenido acceso al crédito para sobrevivir y que han aumentado además su plantilla de trabajadores. Esos son los datos del Banco de España. En cambio, respecto al gasto, los paquetes que ha anunciado el gobierno de los 100 euros mensuales para cada millón de cada uno del millón de becados que hay en España y la bonificación del transporte público, pues lo primero serían, si son por 3 meses, como dijo el presidente, es decir, de septiembre a diciembre, 300 millones de euros. Si es anual, serían 1.200 millones de euros. Y respecto al gasto del transporte público, sin establecer los cortes o si va a ser total o va a ser para ciertas rentas, etcétera, etcétera, de acuerdo con los datos de 2019, que es cuando había un uso normalizado antes de la pandemia y del confinamiento del transporte público, la recaudación, por ejemplo, en autobús y en metro fue de alrededor de 4.000 millones de euros. Esto, en principio, o bien en su totalidad o en un porcentaje significativo, pasaría a sufragarse por parte de las arcas públicas. Es decir, que en cuanto a estimaciones, el gobierno dice que va a recaudar 2.000 millones a entidades financieras y un porcentaje indeterminado a empresas energéticas. Pero vamos a poner que también son 2.000 millones. En total, 4.000 millones. Y más o menos se va a gastar lo mismo en ofrecer la gratuidad a algunas personas o a la totalidad, no lo sabemos todavía, del transporte público y la dotación de 100 euros para cada becado. Lo comido por lo servido. Ya. Pero de acuerdo con la historia de la subida de impuestos o incluso de la creación de nuevos impuestos en los últimos 40 años de partitocracia que llevamos en España, ¿quién creéis que va a pagar los impuestos que se le vayan a imponer a las empresas energéticas y a los bancos? Pues evidentemente se le va a repercutir al consumidor, como sucede con la compra de cualquier servicio. Es más, es que la factura de la luz, hoy en día, mientras hablamos, el 50% ya son impuestos que las empresas energéticas repercuten directamente sobre el consumidor. Pues va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, que lo vamos a pagar nosotros, bien a través de comisiones, bien a través de aumentos de tipos de interés o bien directamente por el encarecimiento de algunos productos y servicios básicos en el sector energético. Por lo tanto, ustedes y yo vamos a notar un encarecimiento en lo más básico hoy en día, como es la energía, que no está, por si acaso, suficientemente cara, y además un sobrecoste en el acceso o utilización de servicios financieros a través de estas empresas. A cambio, una parte de la sociedad, 1 millón de becados en España, tendrán 100 euros mensuales sin condiciones para gastar, pudiéndoselo gastar
en lo que quieran, sabiendo la juventud en España hoy en día, la predilección que tiene por el uso de la cultura y la compra de material para ampliar su intelecto y formación. Y para los abonados en el transporte, este será gratuito, ya veremos con qué límites. Todo ello con coste cero para el gobierno o, en cualquier caso, con un ligero incremento en la recaudación, que lo más importante de todo, viene sumado, y esto sí es verdaderamente Estado de la Nación, a uno de los mayores picos históricos en cuanto a la recaudación y la presión fiscal por parte del Estado a todos los ciudadanos, siendo, en el último balance, una recaudación por parte del Estado de 80.000 millones directamente a través de nuevas figuras o de figuras existentes tributarias. Es decir, el verdadero Estado de la Nación, del conjunto de ciudadanos que pueblan España y que están gobernados por este estado de partidos, es que tienen que mantener un coste de una macroestructura estatal ineficiente, inoperante, con duplicidades, donde la OCDE además hace poco dijo que despilfarrábamos en España 60.000 millones en administraciones duplicadas, en cargos ineficientes, puestos en diferentes lugares, como ha pasado en las últimas elecciones, donde se ha aumentado la carga presupuestaria porque se han creado más consejerías, por ejemplo en el caso de Castilla y León, donde Vox ha querido que hubiera 3 consejerías más para poder colocar, ya que hay que hacer coalición con el PP, pues evidentemente yo tengo que colocar a los que tengo que colocar a los míos, y Vox, PP, PSOE, Podemos, todos los partidos son los que de manera constante y sistemática están realizando un incremento injustificado, ineficiente del Estado que tenemos que pagar todos los españoles. Ese es el verdadero problema del Estado de la Nación, no de hoy, sino de hace 40 años, y que hoy está sumiendo a España en una acuciante situación para cada uno de sus ciudadanos. Sumado además a algo que en España repercute directamente sobre los más vulnerables, los que menos tienen, como es la inflación, que por mucho que se diga que si hay cuellos de botella, que si la guerra de Ucrania, la inflación se dispara en el momento en el que se imprime dinero a tipo cero, como ha hecho el Banco de España durante los últimos 20 años, dándole a España un dinero que sabía que no podía devolver a España, Italia, Grecia, Portugal, pero especialmente a nuestro país, sabiendo que no lo podía devolver a tipo cero, aumentando la masa monetaria injustificadamente, sabiendo que esto en algún momento tenía que estallar y ahora está estallando. Y aunque es algo que desde hace año y medio venimos explicando en este canal, que lo próximo que va a venir es la crisis de los estados, que va a ser empujada, catalizada también por lo que ha pasado con la pandemia, pero que aquellos que venían ya cojos con un déficit estructural catastrófico, como en el caso de España, son los que iban a caer primero y los que van a caer primero. Pero voy a explicarlo de una manera muy burda para que todo el mundo lo pueda entender. Imaginemos que la riqueza material de la cual disponemos en el mercado para operar es este pedacito de oro. ¿De acuerdo? Y nosotros queremos convertir esto a valores para poder realizar transacciones monetarias. Y le damos un valor de 5 euros a este pedacito de oro. Pues bien, si pasa el tiempo y necesitamos aumentar esa masa monetaria para darle crédito a alguien, para mantener una posición de poder entre aquel que tiene que dar y aquel que tiene que recibir, etcétera, etcétera, empezamos a imprimir dinero y allí donde había 5, ahora por ejemplo hay 20, esto sigue valiendo lo mismo, porque donde antes el valor de esto lo dividíamos en 5 unidades, ahora lo estamos dividiendo en 20, por lo tanto cada una de las unidades de esta moneda vale menos. Eso básicamente es lo que ha pasado en el mercado financiero mundial, pero especialmente en Europa, donde además, desde 2008 el Banco Central Europeo lleva imprimiendo como si fuera confeti para países, entre ellos, que lo necesitaban, como España, euros. Por eso aquí la inflación está tan disparada respecto a otros países donde el valor de la moneda y del pedacito de oro no se ha desfasado tanto. No es un problema de España, también de Estados Unidos, sobre todo desde la liberalización de la Reserva Federal, donde la inflación también se ha disparado, pero a diferencia de Estados Unidos, primero, ellos tienen la principal divisa mundial, es decir, es la divisa que más vale en todo el mundo y la principal a la hora de operar a nivel internacional, y es objeto de ataque y de incrementos ficticios de su valor, por ejemplo, como hace China, y además Estados Unidos, por ejemplo, está en el pleno empleo y no tiene el déficit estructural que tiene España. El problema que tenemos en España, fundamentalmente, es un problema de gasto y de gasto ineficiente. En España, durante 40 años, hemos multiplicado una arquitectura institucional en este estado de partidos, en esta partitocracia, donde la fuerza la tienen los partidos, sin ningún tipo de límite y control.
Ese es el problema, porque hasta que no exista ese límite y control por parte de la nación, del pueblo, no va a haber un tajo, un recorte efectivo donde se debe, que es en aquello que es ineficiente e inoperante en el seno del Estado. Y también, a colación de lo que pasó ayer en el debate del Estado de la Nación en el Congreso, os voy a mostrar un ejemplo claro de cómo funciona el estado de partidos en España. Este es Alberto Núñez Feijóo. En el año 2019, como todos sabéis, hubo elecciones y las personas en España y en los estados de partidos no pueden elegir a personas. Esa es la característica del estado de partidos respecto, por ejemplo, a los regímenes presidencialistas o los regímenes representativos como el parlamentario, constitucional, etcétera, etcétera. En España no tenemos ninguno de estos sistemas. Tenemos un estado de partidos donde uno solamente puede votar a partidos, no puede votar a personas. Tal es así que, por ejemplo, la gente que en 2019 decidió votar al Partido Popular y en su lista arriba del todo ponía Pablo Casado, hoy en el Congreso de los Diputados, en la bancada del Partido Popular, tienen a Alberto Núñez Feijóo. Un señor al que nadie ha votado, que no es diputado y que está en una posición prevalente de lo que se llama la Casa Representativa de la Nación Española, representando a la Nación Española sin que nadie le haya dado ningún voto, ninguna fuerza para ser representante, porque no lo es, no es diputado. Este señor, en marzo de este año, fue designado senador por el Parlamento de Galicia. El Parlamento de Galicia está compuesto por diputados, mayoritariamente del Partido Popular. Diputados que están en el Parlamento de Galicia por el Partido Popular porque están dentro de una lista en la cual les metió Alberto Núñez Feijóo. Y estas personas, ahora estas personas de este partido, puestos por Alberto Núñez Feijóo en Galicia, le nombraron el 25 de marzo senador. ¿Para qué? Para que pudiera estar en el Congreso antes de las elecciones generales en calidad de invitado, sin embargo, estando en una posición prevalente y realmente ordenando a todos los diputados del Partido Popular, los 80 y tantos diputados que tiene el Partido Popular, que en principio representan a la nación en el Congreso de los Diputados, están ahí cumpliendo las órdenes de este tío que nadie ha votado, que no es diputado, pero que está ejerciendo como tal, además dirigiendo el grupo parlamentario, no solamente en el Congreso, sino también en el Senado, sin que nadie, repito, le haya votado. Esta es la falta de límites y control que caracteriza el estado de partidos. Son los jefes de cada partido quienes hacen y deshacen a voluntad, quienes nombran a los integrantes del legislativo, que tiene la función de controlar al ejecutivo y es el que luego será ejecutivo, el jefe de cada partido, quien les ha nombrado previamente como diputados, que van a controlar. Y además, quienes tienen la facultad de designar al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Supremo, que son los únicos capaces de juzgarles a ellos. Esta es la falta, como digo, de límites y control que hace que, obviamente, por consenso, que es el valor fundamental que se esgrime en España cuando no tiene absolutamente nada que ver con la democracia, el consenso es un concepto medieval ejercido por la Iglesia Católica en los concilios, desde el de Nicea hasta el último, el Vaticano, para evitar los cismas y preservar de todo la institución. Pues para eso, para preservar el estado de partidos, los jefes de cada partido se van repartiendo mediante como puedan, ahora en una localidad, ahora en la administración autonómica, ahora en la Diputación, ahora aquí, van haciendo pactos, van engrosando el Estado y al final el que tiene que pagar todo eso somos nosotros. Cuando llegan al poder, con las promesas, con los dimes y diretes, como dijo Rajoy en su momento, por ejemplo, el gasto ni se toca. Y por eso ahora que el Banco Central Europeo este mes cierra el grifo del crédito y va a poner unos nuevos tipos más altos, condicionados, etcétera, etcétera, solamente le queda al Estado español aumentar brutalmente los impuestos por aquí o por allá, con fuegos artificiales, con pequeñas mascaradas, pantomimas como la última de Sánchez de ayudas a los becados de 100 euros o el transporte gratis, cuando realmente vamos a vivir un continuo y paulatino empobrecimiento masivo de la población española, en la cual estamos ya y que todos podéis notar. Esto, damas y caballeros, no va a cambiar hasta que no forcemos a la clase política en España a instituir esos límites y control, que no solamente son característicos de los regímenes democráticos o constitucionales. Por ejemplo, en el Parlamento inglés, que es el régimen parlamentario puro que existe desde el siglo XV,
Sería inconcebible, concretamente en 1688, la Revolución la Gloriosa, sería inconcebible que nadie pudiera sentarse como parlamentario, que nadie pudiera sentarse en ninguna de las cámaras si previamente no ha sido elegido, no por ningún partido, por un distrito electoral, por un grupo de ciudadanos que designan un representante que va a esa cámara a defender sus intereses. Ni los de partido, ni los de ningún lobby, ni nada. Sus intereses. Y si no lo hace bien, a la calle. Para eso seguiremos en este canal divulgando. Si os ha gustado y queréis seguir más contenido, darle el botón de suscripción, like para apoyar el vídeo. Un saludo y libertad colectiva.